Muy bien, en este video vamos a ver cómo implementar un script que nos permita traducir archivos de subtítulos a otro idioma. En este caso vamos a utilizar algunos archivos con extensión VTT y este es el formato de estos archivos. Tenemos en la primera línea el texto web VTT, tenemos un espacio y tenemos este formato. Este formato indica el tiempo inicial en el cual se va a mostrar el texto del subtítulo, muestra una flecha y posteriormente el tiempo en el cual se va a quitar el subtítulo. Entonces esta línea va a aparecer en el segundo 00 con 410 centésimas. Posteriormente en el segundo 5 con 570 centésimas va a desaparecer el texto. Entonces este es el archivo con el cual vamos a trabajar en el video. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es importar los módulos requeridos para nuestro script. Vamos a importar el módulo OS para generar algunas carpetas, el módulo pandas para leer y escribir en el archivo. Vamos a leer el módulo RE. Este nos va a servir para crear una expresión regular que detecte el patrón de horas que acabamos de revisar. Vamos a usar el módulo time para hacer algunas pausas y finalmente vamos a importar los módulos de Selenium. Vamos a importar el módulo WebDriver y vamos a importar las clases Option, Service y la clase By. Entonces, comenzando con el script, vamos a crear una instancia de la clase Options y vamos a definir la ruta de Chrome en el atributo Binary Location. Posteriormente vamos a generar un objeto de la clase Service y le vamos a pasar como argumento al constructor la ruta de Chrome Driver. En otro video hemos explicado cómo hacer esta instalación por si tienes alguna duda. Posteriormente vamos a generar una instancia del driver utilizando la clase Chrome del módulo WebDriver. En el constructor le vamos a enviar como argumentos el service y options. Posteriormente vamos a definir la posición y el tamaño de la ventana. La vamos a definir en la posición 00 y va a tener un tamaño de 1024 por 720. Posteriormente vamos a invocar al método get para abrir la página de Google Translate. Vamos a hacer una pausa de 5 segundos y vamos a probar. Ahí se ejecutó bien el script. Abre la ventana, espera 5 segundos y finaliza. Posteriormente vamos a definir algunas variables. En la variable captionsdir vamos a definir la ruta de los archivos con extensión VTT. En este caso tenemos dos subcarpetas, la primera se llama section 01 y la segunda se llama section 02. Posteriormente vamos a definir una variable llamada translationsdir y en esta variable vamos a definir la ruta de la carpeta donde serán almacenados los archivos con las traducciones. El siguiente paso será crear una función la cual se encargue de recorrer la carpeta donde se encuentran los archivos con los subtítulos. En este caso nuestra función se llama getFilesList. Esta función va a recibir dos parámetros. El primero se llama captionsdir y el segundo se llama fileslist. Entonces el primer paso de esta función será escanear el directorio que recibamos como parámetro en captionsdir, que en este caso será filesCaptions, y vamos a validar si es un directorio. Esto lo hacemos con el método isdir. En caso de que sea directorio, vamos a llamar de manera recursiva a esta misma función, pero ahora le vamos a enviar como argumento la ruta del directorio y la lista de archivos. En el caso en el que no sea directorio, entonces vamos a agregar la ruta del archivo hacia nuestra lista fileslist. Una vez que recorra todos los directorios, nos va a devolver una lista con las rutas de todos los archivos. Entonces vamos a invocar a la función getFilesList y le vamos a enviar captionsdir, que como ya comentamos contiene la ruta filesCaptions
y le vamos a enviar también nuestra lista FilesList, que inicialmente es una lista vacía. Finalmente vamos a imprimir la lista FilePaths. Vamos a ejecutar. Ahí abrió la ventana del navegador. Vamos a esperar 5 segundos. Ejecuta y finaliza. Aquí podemos observar la lista con todos los archivos con los subtítulos. Aquí tenemos el primero, bienvenida autogenerated.btt. Es este primer archivo. Aquí tenemos el segundo, que es conceptos básicos de programación. Estos dos archivos se encuentran en section 01 y más abajo podemos observar que también tenemos las rutas de los archivos que están en la carpeta section 02. El siguiente paso será iterar la lista con las rutas de los archivos. Para eso vamos a crear un for en el cual vamos a iterar filepaths y cada ruta la vamos a almacenar en la variable filepath. Para este ejemplo vamos a utilizar un slide únicamente para considerar el primer archivo. Entonces vamos a imprimir un mensaje que diga traduciendo el archivo. Vamos a leer el archivo y lo vamos a almacenar en un data frame de pandas. Para eso vamos a usar el método readTable del módulo pandas y le vamos a pasar como argumento la ruta del archivo. Vamos a imprimir nuestro data frame y vamos a ejecutar. Aquí ya terminó la ejecución y como podemos observar tenemos aquí el data frame con el contenido del archivo. Como podemos observar en nuestros archivos tenemos líneas en blanco, pero en el data frame de pandas no se han considerado estas líneas. Muy bien, el siguiente paso será crear una expresión regular, la cual nos servirá para descartar las líneas que contengan este formato. De esta manera estaremos enviando únicamente las líneas de texto que contengan el texto de los subtítulos. En la expresión le estamos indicando que vamos a tener dos números del 0 al 9, después dos puntos, después dos números del 0 al 9, después un punto y posteriormente tres números del 0 al 9. Posteriormente tenemos un espacio y tenemos una flecha que está compuesta por dos guiones y un símbolo mayor que. Posteriormente tenemos un espacio y vamos a repetir este mismo patrón después de la flecha. Muy bien, a continuación vamos a revisar la interfaz del traductor de Google. El primer paso que va a hacer nuestro script será recuperar esta área de texto. Posteriormente va a escribir el texto que queremos traducir. Va a esperar unos segundos y finalmente va a recuperar el texto de este elemento. Esto lo va a hacer por cada línea de texto que queremos traducir. Entonces el siguiente paso será recuperar el área de texto. Esto lo vamos a hacer con esta línea de código. Para esto vamos a invocar el método findElement de nuestro driver y le vamos a pasar la siguiente ruta expat. Si quieres aprender cómo funcionan estas expresiones expat y en general el funcionamiento de Selenium WebDriver, te recomendamos nuestro curso Desarrolla un chatbot para WhatsApp con Python y ChatGPT. El siguiente paso será iterar las líneas de nuestro data frame y por cada línea vamos a recuperar el texto que se encuentre en la columna web VTT. Aquí tenemos nuestro data frame, entonces vamos a recuperar cada una de estas líneas de texto. Posteriormente vamos a validar si la línea de texto coincide o no con la expresión regular que definimos previamente. Entonces vamos a agregar una sentencia if invocando el método match de nuestra expresión regular. Le vamos a pasar como argumento la línea de texto que temporalmente se va a almacenar en la variable tmpline. En el caso en el que no coincida, entonces vamos a enviar el texto al traductor.
Entonces el siguiente paso será enviar nuestra línea de texto al elemento que acabamos de recuperar. Vamos a hacer una pausa. En este caso vamos a aumentarle el tiempo a 4 segundos. Posteriormente vamos a recuperar el elemento con el texto traducido y lo vamos a imprimir en la consola. Para recuperar el elemento vamos a utilizar esta expresión expat. Vamos a reemplazar la línea de texto con el texto traducido en nuestro data frame. Y finalmente vamos a limpiar nuestra área de texto para poder escribir la siguiente línea. Para eso utilizamos el método clear. Vamos a imprimir el data frame y vamos a ejecutar nuestro script. Ahí se está ejecutando. Y finaliza la ejecución. Vamos a revisar la salida de nuestro script. Aquí tenemos las líneas traducidas y finalmente tenemos nuestro data frame con el texto traducido. Finalmente vamos a escribir nuestro data frame en un archivo. Para esto vamos a crear una variable llamada translationPath en la cual vamos a asignarle el valor de la ruta del archivo, pero reemplazándole la ruta inicial. En lugar de tener captionsdir, vamos a tener translationsdir. Es decir, vamos a reemplazar la ruta files captions por la ruta files translations. Posteriormente vamos a crear el directorio con translationPath y vamos a escribir nuestro data frame a un archivo CSV. Para eso vamos a utilizar el método toCSV y le vamos a enviar como parámetros translationPath y le pasamos también como argumento el índice en falso. Esto es para que no escriba el número de línea en nuestro archivo. Vamos a ejecutar. Aquí finaliza la ejecución y como podemos ver en nuestro directorio Files ya tenemos un directorio Translations. Dentro tenemos sección 1 y tenemos nuestro archivo traducido. Eso ha sido todo en este video, espero que les haya gustado y nos vemos en otro video.